Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Seguimos con las propiedades que nos faltaban, ¿sí? Así lo van viendo también en partes. Y por ejemplo acá cuando tenemos logaritmo en base a de x por y, dos números multiplicándose, acuérdense que esto se llama base y esto se llama argumento. Entonces lo que podemos hacer, lo que estamos habilitados a hacer, y lo vamos a probar, es como distribuir, ¿sí? Con este y le sumamos el logaritmo, ponemos logaritmo en base a de x, y si cae un por, ponemos más logaritmo en base a de y, ¿sí? Y va a dar el mismo resultado. Vamos a ver si es cierto. Lo voy a hacer de dos formas. Lo voy a hacer logaritmo en base 3 de 3, ¿sí? Puse el primero, más, y voy a poner logaritmo en base 3 de 9. Lo que voy a hacer yo es hacerlo de las dos formas, a ver si me da lo mismo. Entonces digo, si lo hago así como sabemos, puedo decir que logaritmo en base 3 de 27, ¿sí? ¿Cuál es el logaritmo en base 3 de 27? 3, ¿por qué número lo tengo que elevar? Que es justo lo que estoy buscando el argumento. 3, ¿por qué número lo tengo que buscar? Que es este, me da 27. 3, ¿no? Entonces el resultado de este es 3. Y vamos por el otro lado, para demostrar que es lo mismo. El logaritmo en base 3 de 3, 3, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 3? 3 a la 1, ¿no? Bien. 1 más, este 3 lo voy a hacer más chiquitito. Vamos con esta parte. 3, ¿a cuánto lo tengo que elevar para buscar 9? 3, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 9? Bueno, seguramente me va a dar, voy a hacer más chiquito este, me va a dar 2, porque 3 a la 2 es 9, sumo 1 más 2 y es 3. Lo que vimos, vamos a ver después para qué nos sirve, vimos que es una propiedad que si es una multiplicación, en el argumento hay una multiplicación, yo puedo separar el logaritmo de uno más el logaritmo del otro. Acuérdense, una multiplicación, el logaritmo de uno, siempre es la misma base, ¿no? Más el logaritmo del otro. Y da lo mismo. Después cuando borre y ponga la última propiedad, vamos a hacer ejercicios mezclados para darse cuenta qué propiedad usamos. Si así como en la multiplicación yo los puedo separar sumándose, ¿qué les parece que puedo hacer en una división? ¿Qué les parece que puedo hacer? Si en una multiplicación yo los separo, pero los sumo, ¿qué les parece en una división? ¿Qué tendré que hacer? Los voy a restar. Y vamos a probarlo, ¿eh? Voy a poner. Directamente me va a entrar el espacio para hacer la cuenta. Bueno, la podemos hacer. La voy a hacer acá. Creo que esta línea hasta acá la veo. Logaritmo en base de a de x menos logaritmo en base de a de y. Repartí ese logaritmo en una resta. Entonces, vamos a hacer logaritmo en base 5. Lo que voy a hacer es hacer esta cuenta. Lo voy a hacer de las dos formas, a ver si me da. Voy a hacer esta cuenta. 625 dividido 125 es 5. Entonces puedo poner logaritmo de 5 en base 5. ¿Sí? Ese logaritmo me va a dar 1. O sea, esta parte me dio 1. Si yo la hago restando, ¿qué me tiene que dar? 1 también. Y fíjense, logaritmo en base 5, ¿sí? En esta base de 625, menos, pero lo que hice, ¿no? Repartí esta base con este, y ahora voy a repartir esta base con este. Menos logaritmo en base 5 de 125. Voy a poner el resultado acá para que veamos que es el mismo ejercicio. ¿A cuánto lo tengo que elevar a 5 para que me dé 625? 5 a la cuarta, ¿no? Bien. Menos, ¿a cuánto tengo que elevar 5 para que me dé 125? 5 a la 3. ¿Y cuánto es 4 menos 3? 1. He probado que yo en una división, en el argumento, cuando hay una división, yo lo que puedo hacer es separar esa división, como distribuir ese logaritmo, entre comillas, pero restándose. Le aplico logaritmo a uno y le aplico logaritmo de otro. Y entre medio de esos dos, resto. ¿Vamos bien? Siempre acuérdense, lo primero que vimos, el primer minuto del video que subí antes, que siempre los argumentos llamamos lo que está acá, ¿no? O este que vendría a ser el argumento, o este 128 se llama argumento. Siempre los argumentos tienen que ser mayores a 0. ¿Sí? Siempre tienen que ser números positivos. O sea, esta multiplicación tiene que ser mayor a 0. Esta división tiene que ser mayor a 0. Siempre el argumento tiene que ser mayor a 0. ¿Vamos bien? Bueno, ya hicimos cuando es una multiplicación, ya hicimos cuando es una división.
Y vamos a ver esta propiedad. ¿Sí? Fíjense cómo está escrito acá. Vamos a hacerlo al revés. ¿Sí? Dice logaritmo en base a de un número elevado. Elevado a un exponente. Yo lo que puedo hacer, lo vamos a probar que da, y vamos a probar para qué sirve, ese exponente que está acá, lo puedo pasar multiplicando a todo el logaritmo. ¿Vieron cómo se transformó esto? Dice logaritmo en base a de b a la n. Cualquier exponente, ¿no? Esta n la paso multiplicando adelante, esta la paso acá multiplicando adelante, y es lo mismo. Que yo diga esto y que yo diga esto, es lo mismo. Vamos a ver si es cierto. Dice, logaritmo en base 2 de 128. Justamente, quiero saber si es cierto en este para poder aplicarlo acá, porque acá está medio raro, no sé qué voy a poder hacer. Entonces lo que voy a hacer yo es este, para ver cómo funciona nada más, lo voy a transformar en una potencia de 2. ¿Sí? 128 elevado a qué número me da 128. Quiero transformar este para ver cómo funciona, ¿no? En realidad es 2 a la 7. ¿Sí? Que yo diga logaritmo en base 2 de 128 es lo mismo que diga logaritmo en base 2 de 2 a la 7. Como acá veo que está el exponente, voy a borrar este, chicos. Total, ustedes ya pueden frenarlo. Cuando hice la cuenta, lo copian y ahora lo borro para no marear, ¿sí? Bueno, decía. Dijimos que este que está como exponente puede pasar multiplicando a este número. Miren lo único que hice, ¿eh? Este que estaba... De hecho, ustedes ya igual lo vieron el año pasado, pero lo repito. Este que está como exponente, lo paso como multiplicación. Y después dejo todo lo mismo. Cuando voy a resolver, digo 7 por... Voy a resolver esto ahora. Logaritmo en base 2 de 2. ¿A cuánto tengo que elevar a 2 para recibir el 2? A 1. Entonces sería, todo esto es 1. ¿Y cuánto es 7 por 1? 7. Entonces el resultado de esto es 7. ¿Se entiende la idea? Si lo hubiera... Esperen que voy a copiar algo. Si lo hubiera hecho directamente acá, ahora lo escribo esto, ya lo escribo abajo. ¿Sí? Si lo hubiera hecho esto directamente acá, hubiera dicho logaritmo en base 2. Bueno, si yo tuviera que resolverlo, perdón, al 2, ¿por cuánto tengo que elevarlo para llegar al 128? Al 2, yo cuando estoy buscando este, que es el logaritmo, ¿cuál es el logaritmo en base 2 de 128? El resultado de todo esto, si yo lo haría acá al costado, por ejemplo, ¿qué me diría? Que 7. Entonces estamos de acuerdo que 7 son los mismos, da el mismo resultado. ¿Qué quiere decir el mismo resultado? Que se puede dar de las dos formas. Y ustedes van a decir, ¿pero para qué me voy a complicar haciendo esto si acá es más fácil? Sí, bueno, vamos a ver con este. Miren, bien, era el que estaba escrito antes. Logaritmo en base 10, no pongo nada, de raíz de 10. Ahí se me complicó, ¿eh? Miren eso. Voy a borrar este porque creo que ustedes pueden ver hasta acá nada más. Voy a borrar esto, ustedes ya lo pueden frenar y copiarlo, ¿sí? Voy a terminar de borrar este, ¿no? Yo digo, logaritmo en base 10, logaritmo decimal, de raíz de 10. Acá hay un 10. ¿A 10 a cuánto lo tengo que elevar para que me dé esto? No me queda bien claro. No es imposible, pero no me queda bien claro. Lo que a mí me conviene hacer es transformar este número, ¿sí? Más que nada, este y este sí, porque son de la misma base, 10, 10 va muy bien. Este me gustaría cambiar, este me gustaría escribirlo de alguna otra forma, ¿sí? Y yo aprendí, seguramente en cuarto y quinto, y lo estamos viendo hoy, que esto, ¿sí? Yo puedo escribir logaritmo, en base 10 de 10, vamos bien, pero quiero escribir esto. Y quiero escribir esto como potencia. ¿Para qué? Para que después pase multiplicando. Si yo quiero escribirlo como una potencia, para que después en el ejercicio pase multiplicando. ¿Y cómo escribo la potencia de esto? ¿Sí? ¿Cómo escribo este número igual? Seguramente voy a tener que... Ya primero y principal va a ser fraccionario. Va a tener un número arriba, 10 elevado, el exponente ese va a ser fraccionario. Cada vez que ustedes vean una raíz, el exponente de ese número, o sea, el número que está adentro, ¿sí? Va a tener como exponente a un número fraccionario. Y miren cómo se compone el fraccionario. El número que está acá, que ustedes en este caso no lo ven escrito, a veces sí, por ejemplo ahí sería 2, ¿no? Bueno, en este caso que no lo ven escrito, ese número va arriba de la fracción, va con un numerador. Y este número que está acá, ¿sí? Que tampoco en este caso no lo ven,
va como denominador. Entonces, que yo diga raíz cuadrada de 10 es lo mismo que diga 10 a la 1 medio. Entonces, yo en lugar de escribir raíz cuadrada de 10, voy a escribir 10 a la 1 medio. ¿Y por qué quiero escribir 10 a la 1 medio? Primero principal, ¿estamos de acuerdo que esto es igual a esto? ¿Estamos de acuerdo que esto es igual a esto? Sí, estamos de acuerdo. ¿Y por qué lo quiero escribir así? Porque yo sé que con la propiedad el exponente va a pasar multiplicando a todo el logaritmo. Entonces yo puedo decir, este que estaba como exponente pasa multiplicando, ¿sí? Escribo todo lo mismo, y acuérdense que este 10 lo puse para que lo vayan viendo, ¿no? En realidad no se pone. ¿Sí? Y ahí para resolverlo, lo voy a resolver acá, que creo que lo pueden ver, sería 1 medio, porque esto va igual. ¿Y cuánto es el logaritmo en base de 10 de 10? ¿A cuánto tengo que elevar 10 para llegar a 10? A 1. Entonces va a ser por 1, porque el logaritmo de esto es 1. ¿Y cuánto es 1 medio por 1? 1 medio. Entonces, a veces, las propiedades, es decir, ¿para qué me va a servir esto? Yo sé que 128 es 2 a la 7, pero a veces cuando los números vienen medios complicados, a mí lo que me conviene es transformar. Si yo veo que las bases son iguales, acuérdense que cuando no está escrito, quiere decir que hay un 10, que es decimal el logaritmo. Cuando las bases son iguales me interesa trabajar con la raíz. ¿Y con la raíz cómo hago? La transformo en un exponente. ¿Y cómo transformo en un exponente? Bueno, la transformo en un exponente, ¿sí? No importa el número que fuera acá, vamos a suponer que fuera acá dijera 3 y acá 5. Si yo ese número lo quisiera transformar, ¿sí? Esa raíz como un número y un exponente, y quiero hacer eso para que el exponente pase multiplicando, yo lo que tengo que hacer es dejo el número como está, y me voy a dedicar a escribir una fracción, ¿sí? Donde arriba en el numerador va a ser el número que acompaña a la A, que va a ser 5. Y donde abajo, que va a ser el denominador, va a ser el índice de la raíz. Entonces, que yo diga esto es lo mismo que digo esto. Y ya con este número, por ejemplo, ¿sí? Va a pasar multiplicando, voy a poder aplicar esta propiedad, va a pasar multiplicando, y cuando pasa multiplicando, como yo sé, en este caso, que las bases son iguales, es fácil. ¿Me siguen, chicos? Obviamente pueden frenar, ¿sí? Preguntar, después cuando hacemos videoconferencia. Les recuerdo que hoy tenemos una, 5:15, no sé qué va a ver el video hoy, pero bueno, que vamos a hablar de las calificaciones. Borro un momentito y pongo lo último, ¿sí? Bueno, hemos borrado, nos queda la última propiedad, que, por ejemplo, se usa, por ejemplo, acá, cuando el argumento no es potencia de la base. Cuando el argumento no es potencia de la base. Entonces, por más que le aplique raíz, por más que le aplique todo, no lo puedo resolver, ¿sí? Acá sí es, más o menos tienen algo que ver, No es que el 8 sea potencia del 4, simplemente estos dos son potencias de un número, ¿sí? Entonces, cuando entre sí, este es un 4, cuando entre sí no son potencias, ¿qué puede pasar? Que de casualidad sean esos dos números potencia de un número, que vamos a ver cuál es, o que entre esos dos no tenga nada para hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambio de base. ¿Qué quiere decir cambio de base? Yo lo que puedo hacer es cuando esos dos no son potencias entre sí, a lo mejor pueden ser dos números, lo que voy a hacer es le voy a aplicar el logaritmo a 1, ¿sí? Denme un segundito, un segundito, ¿no? Sí, decía que lo que yo le puedo hacer es aplicarle el logaritmo a 1 de cualquier base, la que se me ocurra, puede ser de cualquier número, ¿sí? El que más me convenga a mí, y el logaritmo de la otra base. Siempre, ¿sí? Siendo la misma base. Si yo le puedo aplicar el logaritmo en base, una que a mí me convenga, pero a las dos lo mismo, ¿sí? Fíjense cómo funciona. O sea, fíjense que cuando estos no son potencias entre sí, cuando no tienen nada que ver, lo que yo puedo hacer es cambiar la base. ¿Qué quiere decir cambiar la base? Aplicarle a los dos el logaritmo de una base que a mí me convenga. Por ejemplo, dijimos acá que estas no son potencias, pero sí sé que el 8 es potencia de un número y el 4 es potencia de un número. Y da la casualidad que es lo mismo. ¿Y de qué potencia es el 8 y el 4? ¿Qué número tengo que elevar? No sé, estoy buscando un número que lo eleve y me dé 4, y tengo que buscar un número que lo eleve y me dé 8.
¿Acaso no es el 2? 2 a la 2 es 4 y 2 a la 3 es 8. Entonces, en este caso, lo que a mí me conviene es aplicarle el logaritmo a 4 y aplicarle el logaritmo a 8 en una base que a mí me convenga. Y la base que a mí me conviene es en base 2. ¿Me explico, chicos? Como son potencias de un mismo número, yo a los dos les puedo aplicar la misma, les tengo que aplicar la misma base. Entonces voy a resolver y digo, al 2, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 4? ¿Sí? 2, ¿no? Y al 2, ¿por cuánto lo tengo que elevar para que me dé 8? 3. Bueno, el resultado sería ese, 2 tercios. ¿Sí? Cuando yo no puedo ver de qué base son, que no son potencias, le aplico la misma base que a mí me convenga. En este caso, le apliqué la base 2 y digo al 2 para llegar al 4. Al 2, ¿a cuánto lo tengo que llevar para elevar a 4? 2 a la 2, ¿no? Y al 2, ¿por cuánto lo tengo que elevar para que me dé 8? 2 a la 3. Entonces el resultado, encontré este logaritmo, el resultado es. Ahora bien, entre el 3 y el 5 no son potencias de ninguno, no se relacionan entre sí para nada. Entonces lo que yo puedo hacer, lo que tengo que hacer es cambiar la base, y como yo quiero, puedo cambiar lo que sea, basta que a las dos le aplique la misma base. Entonces sí puedo hacer lo que está en la calculadora, que ustedes lo pueden sacar, que es aplicar el logaritmo decimal, digo el 10 por poner, ¿no? Y el logaritmo neperiano, el logaritmo natural, ¿sí? Que en realidad termina siendo en base E. Ahora vamos a ver, que vimos en el otro video, que se escribe LN. Entonces me conviene, como eso sí lo puedo sacar con calculadora, entonces yo le aplico a los dos, no son potencias entre sí, entonces a los dos le aplico la misma potencia. Entonces, acá tengo el 3, acá tengo el 5, y le voy a explicar, es más, ya lo dejé así escrito, le voy a aplicar la base 10. Agarro la calcu, pongo logaritmo de 3, ¿sí? Hay una teclita que tiene que conocer que dice logaritmo de 3, que le va a dar 0,48 y sigue. Es un número infinito. Entonces no es exacto, entonces le tenemos que poner como que es aproximado. Si arriba del igual, lo hicimos en segundo. Así como le apliqué el logaritmo decimal al 3, le aplico el logaritmo decimal a 5, ¿sí? Que me va a dar 0,7 y moneda. ¿Sí? 7, Ya tengo los dos números porque los encontré con la calculadora. Y ahora lo que me queda hacer es una simple división. 0,48 dividido 0,7 me da 0,69, muchos números que en este caso no me interesan porque estamos viendo otra cosa. Entonces al poner dos decimales está bien, nada más que para aclararlo no dejo el igual, simplemente pongo que es aproximado. Ese sería el resultado. ¿Estamos bien? Acá pasa lo mismo. Acá no son potencias ni entre sí ni de otros, entonces puedo aplicar lo que a mí se me ocurra, pero a los dos la misma base. Y como yo en la calculadora tanto puedo aplicar el logaritmo decimal como el logaritmo neperiano, que es el que tiene base E, ese es el número que yo les conté en el otro video, entonces lo que puedo hacer es lo mismo, podría haber hecho al revés. El logaritmo, pero ya si vamos a usar logaritmo en base E, tiene una notación en particular, que es LN7. Logaritmo natural de 7, ya no se pone en el de abajo. Esto explica lo que nosotros tendríamos que escribir así. Se escribe LN. ¿Sí? Logaritmo en base E se escribe así. Entonces, vamos a poner esto. Logaritmo natural de 7 dividido el logaritmo natural de 2. ¿Te das cuenta? Hay uno que es LN. Es más, creo que está siempre arriba, o apretando la tecla Shift, de donde dice log, por lo general. Bueno, aplico el logaritmo natural de 7, yo ya lo tenía el número, 0,95. Aplico el logaritmo natural de 2, que es 0,69. Siempre los números daban con coma. Entonces pongo igual, aproximado. Y ahora lo único que me queda hacer es una resta entre esos dos números, que si no me equivoco, lo tenía anotado ya, sale aproximado y es 2,83. Entonces, el logaritmo en base 2 del argumento 7, después de hacer un cambio de base, en este caso fue en base E, o logaritmo natural, lo podría haber hecho también en el logaritmo decimal, va a dar lo mismo, es 2,83. ¿Se entiende la idea? Bien. Ahora fíjense, puse algunos separados para revisar y juntar estas últimas tres propiedades que yo expliqué. Si es
logaritmo en base 2 de 32, para aplicar la propiedad, lo que puedo hacer es transformarlo en logaritmo en base 2, y en lugar de poner 32, lo divido y puedo poner 4 por 8, ¿no? Porque el 4 es potencia del 2 y el 8 es potencia del 2. Entonces lo puse como una multiplicación, y si lo puse como una multiplicación, ¿qué hacía? Yo lo que podía hacer es aplicarle el logaritmo 2 en base 4, en base 2 de 4, más, como es una multiplicación, logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo de base 2 en 4 es a cuánto tengo que elevar al 2 para llegar al 4. 2. Más, ¿a cuánto tengo que elevar al 2 para llegar al 8? 3. Hago 3, 2 más 3. El resultado de esto es esto. ¿Sí? Para probar, ¿no? Si acá hay una multiplicación que la transforma en división, acá directamente hay una división. Si hay una división, lo puedo hacer aplicando propiedades o simplemente haciendo la división, porque la puedo hacer, ¿no? Es lo mismo. Ahora, si me dice aplicando propiedades, yo lo que tendría que hacer es repartir ese logaritmo decimal, ¿sí? Y como es una división, podría quedar logaritmo en base 1000, como es una división, menos logaritmo decimal en base 10, perdón, de 100. Hago esa cuenta al 10, porque si no hay nada son 10. 10 para llegar al 1000, ¿a cuánto lo tengo que dar? A 3, menos. Al 10 para llegar al 100, 2. 3 menos 2, 1. Por lo general los logaritmos se usan en números muy grandes. Fíjense que esta cuenta, o cuando tiene muchos ceros, se usa mucho, porque terminan siendo 3 menos 2, son números chiquitos, ¿sí? Es como para... Por lo general se usa mucho en astronomía los logaritmos. Se usa mucho cuando hay sismo. ¿Vieron que dice 7.2 o 7.3? Bueno, eso, ahí está hablando de logaritmos. ¿Sí? Para no hablar de tanta potencia, de tan números tan grandes, se lo abrevia con eso. Bueno, este sería igual, ¿no? No sé si lo llegan a ver, logaritmo en base 2 de 1/8, lo puedo transformar en logaritmo en base 2 de 1 menos logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo en base 2 de... El 2, ¿a cuánto tengo que elevar para que me dé 1? Dijimos una propiedad, es el 0, 2 a la 0 es 1, menos al 2, ¿por cuánto tengo que elevar para llegar al 8? 3. 0 menos 3 menos 3. Acá tenemos otro. Y el último que es este, voy a borrar porque total ustedes ya lo pudieron haber frenado, ¿no? Borro esto, ¿no? El último que es este, ahí vamos, el último que es ese, miren, este número y este número lo veo como que son potencias, una es potencia del otro, porque 5 y 5, ¿sí? Lo mismo que hubiera dicho 25. Entonces, me convendría este número, como es potencia de este, dejarlo sueltito y que quede elevado a un exponente fraccionario. ¿Para qué? Para aplicar una propiedad. Entonces, lo que yo puedo decir es logaritmo en base 5 de 5, perfecto. Voy a transformar esta raíz cuarta en un número fraccionario. Como el 5 está elevado al 7, acuérdense que yo tengo que poner dos números acá, un numerador y un denominador. El numerador va a ser 7 y el denominador va a ser el índice de la raíz, va a ser 4. Teniendo eso escrito así, que 7 cuartos sé que es un exponente, entonces me resulta más fácil, puedo decir, voy a aplicar esta propiedad, donde este lo voy a pasar acá multiplicando. 7 cuartos por logaritmo de 5, de base 5 de 5. Miren cómo me quedó ahí, ¿eh? Este número que es rarísimo, miren cómo me quedó acá. 7 cuartos queda igual, escribir así. Y logaritmo base 5 de 5, 5 elevado a qué número me da 5. 1. Entonces 7 cuartos por 1, 7 cuartos. Miren cómo un logaritmo, ¿sí? Rarísimo, ustedes lo ven y dicen, ¿qué es eso? Lo termino haciendo en cuentas casi de primaria, ¿sí? 7 cuartos por 1. Porque lo reduzco, lo abrevio y lo escribo a la forma que a mí me conviene. ¿Se entiende, chicos? Bueno, ustedes pueden rever todo esto. Yo creo que se tienen que acordar porque lo vieron. Y expliqué esto más que nada porque después vamos a empezar con ecuaciones exponenciales donde sí tienen que saber aplicar logaritmos. ¿Listo, chicos? Bueno, igual le voy a dar una tarea de logaritmo para que entren en calor. Nos vemos, chicos, esta tarde. Chau, chau.